Con 91 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó resolución que reconoce el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. El Consejo de la Judicatura espera la notificación por parte de la Asamblea Nacional respecto de la admisión a trámite de la solicitud de juicio político en contra de este organismo. Parlamentarios europeos comprometieron su ayuda al Ecuador para buscar la eliminación de la visa Schengen y permitir la entrada de los conciudadanos a Europa. Ministros del gabinete del presidente Lenín Moreno presentarán sus renuncias. El gobierno evaluará su gestión para ratificarlos o reemplazarlos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 8 de mayo de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de las noticias. Con 91 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución para reconocer al Consejo de Participación Ciudadana en transición en el proceso de institucionalización de la participación ciudadana y control social. En el debate hubo criterios a favor y en contra sobre las atribuciones de este organismo transitorio. Se trata de 3 artículos que respaldan la gestión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en cumplimiento con el mandato popular referente a la pregunta 3 y su anexo. Uno de los firmantes del legislador César Litardo destacó la labor de esta entidad. Resaltar la importancia histórica que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el proceso que lleva a su cargo. El también proponente de la resolución, Luis Pachala, argumentó que los criterios contrarios al trabajo del Consejo Transitorio no caben en el momento que vive el país. Recordó que desde la Presidencia de la República existe total apoyo a las atribuciones establecidas en la Constitución. Para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerza cabalidad con los mandatos del pueblo ecuatoriano del 4 de febrero del 2018. En el análisis de la resolución, el asambleísta Fernando Callejas rechazó los cuestionamientos sobre la legitimidad del Consejo Transitorio. Es hora de recuperar la institucionalidad del país, dijo. Que el Consejo de Transición recupere, reiteraré una vez más, la institucionalidad en el país. ¿Por qué el temor de tratar esta resolución?, señaló el legislador de las filas de Suma, Guillermo Celi, pues sostuvo que la labor de la Asamblea con el Consejo de Participación es complementaria, al tiempo que respaldó las acciones de los miembros del Consejo. De distraer el accionar que debe desarrollar el hoy Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Eso hay que decirlo con toda claridad. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Tras estos argumentos se generó críticas desde la curul de la asambleísta Viviana Bonilla, quien cuestionó que exista incoherencia de cómo se dio la consulta popular y ahora se la quiera defender. Lamentó que lo político haya superado lo legal. Esto es un tema político y alguien tiene que decirlo. Si les preocupara la constitucionalidad, no hubiesen permitido que se pase la consulta sin el dictamen previo. También el asambleísta Esteban Melo aseveró que el Consejo sí se ha extralimitado en sus competencias y respetando el rol de la Asamblea. No pueden pretender ellos menospreciar el control político de la Asamblea Nacional. Con 91 votos afirmativos, el Pleno aprobó el proyecto de resolución sobre la importancia del Consejo de Participación Ciudadana en el proceso de institucionalización de la participación ciudadana y control social. Mariela Logroño, TVL Noticias. A esta hora, las autoridades del Legislativo mantienen una reunión privada con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en el lugar y nos cuenta más detalles de este encuentro. Adelante. Gracias, buenas noches. Desde las 5:15, la presidenta de la Asamblea Nacional junto con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y los jefes de bancada mantienen una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aquí en el Salón de los expresidentes de la Asamblea Nacional en el segundo piso. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, insistió en que esta reunión no responde a un mecanismo
mecanismo de presión, sino más bien tiene el objetivo de que se informe a los legisladores sobre el trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio luego de la potestad que les dieron los ciudadanos en la consulta popular. Fundamentalmente la intención de esta reunión era, en el marco de nuestras competencias, de establecer estas reuniones periódicas y colaborativas entre ambas instituciones con el objetivo de llevar adelante el buen cumplimiento del mandato popular dado a ustedes el 4 de febrero y que este tipo de invitaciones no tienen que ser vistas como mecanismos ni de presión ni de preocupación para ustedes, sino más bien en el ámbito de la información que la Asamblea quiere mantener de boca directa y de actores directos. De su parte, el presidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo, dijo que ellos están prestos a colaborar con toda la información y que cumplen a cabalidad con lo dispuesto y las atribuciones que le dio la ciudadanía. Lo que sí dijo es que se defina la periodicidad con la que los asambleístas quieren que se les entregue información sobre el trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana. Este tema se deberán poner de acuerdo, pero escuchemos sus declaraciones. Aquí nos tiene. Lo que sí les pedimos es que si necesitan información, primero convengamos con qué periodicidad desean que les mandemos información. Y cuando necesiten información verbal, pueden llamarnos y concluiremos con mucho gusto, pero no con tanta frecuencia que nosotros tengamos que pasar aquí más tiempo que en el trabajo del Consejo, porque el trabajo del Consejo es sumamente difícil. Luego de estas intervenciones a los medios de comunicación se nos indicó que salgamos del salón de expresidentes, puesto que esta reunión de trabajo será de carácter privado. Sin embargo, se dijo que luego de esta reunión las declaraciones, tanto para conocer las conclusiones a las que se llegó de este encuentro, se darán a conocer al final. De lo que tenemos entendido, hablará la presidenta de la Asamblea Nacional y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros estaremos pendientes a cómo se desarrolle esta información y a las declaraciones de ambas autoridades. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Que tengan una buena noche, volveremos con ustedes si la noticia así lo amerita. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y ahora vamos con otro tema. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, informó que hasta el momento no ha sido notificado con el inicio del trámite para el juicio político en su contra. Yalc dijo que espera que se cumpla el debido proceso. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, reaccionó tras la admisión a trámite de la solicitud de juicio político que lo encabeza el legislador Esteban Bernal. Yo espero que se lo haga con seriedad. El CAL tiene la potestad de analizar la parte formal, que se cumpla con requisitos, así lo ha decidido, respetamos por supuesto esa decisión del CAL, habrán analizado en detalle y habrán constatado que se cumple con los requisitos de forma. Yalc descartó una supuesta injerencia del gobierno anterior en las decisiones de la Administración de Justicia, aunque precisó que espera que sus pruebas sean valoradas. Queda muy claro, uno, que la figura del error inexcusable es una figura que no solo existe en el Ecuador, que es una figura disciplinaria, no jurisdiccional. También negó el informe de la Contraloría General del Estado, en que se precisa un supuesto beneficio por parte del Consejo de la Judicatura para agentes fiscales con menor puntaje. Falso, absolutamente falso. Y será incluso hasta muy fácil desmontar aquello, porque si bien hay un informe de Contraloría, es un informe que determina responsabilidades a funcionarios de la Fiscalía General. E incluso ya hemos obtenido, porque es nuestro derecho empezar a establecer las pruebas pertinentes, certificaciones que establecen que el Pleno del Consejo de la Judicatura no tiene ninguna determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. La tarde y noche de este lunes, el Consejo de la Administración Legislativa admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. El organismo legislativo verificó el cumplimiento de los requisitos, así como el anuncio de la prueba. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso al pedido de autorización para el enjuiciamiento penal en contra del asambleísta Washington Paredes por una publicación en una red social. La denunciante es la presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, Lorena Tapia. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea decidió no autorizar el enjuiciamiento penal en contra del asambleísta Washington Paredes. Previamente, el legislador por Galápagos argumentó la razón de su publicación en Facebook, que inmiscuía a la presidenta del Consejo de Gobierno, Lorena Tapia. Ante la exigencia de la ministra Tapia, la subsecretaría de Puertos le da el permiso. ¿No les parece raro que al siguiente día, sin tener RUT, sin tener ningún requisito legal,
se le facilita y se le da un permiso provisional. Ya en el debate, los asambleístas Raúl Tello y René Yandún se solidarizaron con el legislador de Galápagos. Ambos legisladores criticaron que Lorena Tapia esté al frente de la presidencia del Consejo de Gobierno, pues desconocería la realidad de las islas. Alguien que desconoce la realidad de las Islas Galápagos, emprender en acciones que signifiquen su protección. Debería ser elegido por voto popular entre los habitantes de allá de Galápagos. El rol fiscalizador de los legisladores no debe ser comprendido como delito, dijo el legislador Luis Fernando Torres, quien argumentó que el asambleísta por Galápagos no ha incurrido en ninguna contravención. Él ha actuado en ejercicio de sus funciones y de lo que se ve, no ha incurrido en ningún tipo de contravención. Varios legisladores mostraron su negativa a esta medida en contra del legislador Paredes. El tema central es la capacidad fiscalizadora de Washington Paredes. No puede ser obstaculizada por otras funciones del Estado. Que cada vez que uno intenta fiscalizar y cumplir nuestro deber, resulta que estamos interrumpiendo las funciones. Luego del debate, el asambleísta Guillermo Celi presentó su moción. Por cuidar la institucionalidad de la Asamblea Nacional con nuestras dos funciones principales, fiscalizar y legislar. Con el apoyo de 117 asambleístas, la Asamblea Nacional no autorizó el enjuiciamiento penal al asambleísta Washington Paredes, representante de Galápagos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asimismo, el Pleno del Parlamento evacuó esta tarde el primer debate del proyecto de reformas al Código de la Producción y a la Ley de Solidaridad, tramitado al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Incentivos tributarios, el fomento de nuevos emprendimientos y leyes complementarias fueron analizados en el curso del debate. El ponente de la iniciativa, Guillermo Celi, recordó que el terremoto del 2016 fue una de las motivaciones para impulsar este proyecto, que busca implementar polos de desarrollo no solo en las provincias afectadas, sino en todo el país. Los cambios propuestos surgieron de la socialización de la propuesta con todos los sectores de la producción, precisó. ¿Qué mejor forma de convertirnos en los mejores aliados de la familia ecuatoriana? Sino con el apoyo, el incentivo al empleo y al emprendimiento. La representante de Esmeraldas, Carmen Rivadeneira, saludó la propuesta que dijo cubrirá una serie de necesidades que enfrenta la provincia, uno de ellos el tema de salud. Se asignarán los necesarios para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento del Hospital Delfina Torres de Concha, norte de la ciudad de Esmeraldas, y la construcción del nuevo hospital del IES. También el asambleísta provincial Lenín Plaza denunció otro de los problemas que enfrenta Esmeraldas, pues dijo que la empresa pesquera Flopec estaría despidiendo personal, con miras a que deje de funcionar en la provincia. Lo que no sucede en la ciudad de Esmeraldas, a pesar del permanente esfuerzo realizado por capacitarla. Es decir, somos brutos. El Ecuador no tiene trabajo, hay que buscar un nuevo modelo de desarrollo económico, precisó el legislador César Ron. Y no solo producir para el bien del país y dar trabajo, sino también producir para sostener la dolarización a través de las exportaciones. Para lograr impulso en la productividad es necesario generar normativas complementarias como la ley del banano, explicó el asambleísta social cristiano Carlos Falqués. Leyes de generación de empleo, de inversión privada. En este primer debate, el asambleísta Tangi Vera recordó que la Secretaría Técnica para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas no cumplió con su función, pues criticó que hasta la fecha se desconozca el destino de los recursos obtenidos en la Ley de Solidaridad. Existe falta de documentación que garantice el seguimiento y control de las operaciones administrativas que se han ejecutado a raíz del terremoto del 16 de abril. Según la propuesta, los polos de desarrollo están destinados a promover el crecimiento local, equilibrado, sostenible y eficiente del sector industrial productivo y de servicios. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una primera pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Quédense en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. El gobierno confirmó este martes que el presidente Lenín Moreno solicitó la renuncia a todos sus ministros de Estado. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, explicó que esta decisión obedece a la cercanía con el primer año de mandato, oportunidad que busca aprovechar el mandatario para evaluar a su equipo de colaboradores. El secretario particular del presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó que se ha solicitado la renuncia de todo el gabinete ministerial dentro del proceso normal que realiza cada gobierno en cada año de labores. Todavía no hay decisiones específicas, todas las decisiones se comunicarán antes del 24 de mayo, que será el informe de la Nación. El secretario particular de la presidencia anunció que para la evaluación de los ministros se tomará en cuenta dos mecanismos. Para evaluar a los ministros se tomará en cuenta los resultados de su gestión, pero también deberán atravesar una evaluación política. De ello dependerá si se lo ratifica o se lo reemplaza. Los indicadores que tenían que cumplir los distintos ministerios, de acuerdo a lo que se habían planteado a inicios de año y de acuerdo a la planificación de la Secretaría Nacional de Planificación, y una evaluación política también. Por otra parte, aseguró también que el embajador de Ecuador ante la OEA entregó al organismo una carta solicitando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forme parte de la Comisión Internacional de Investigación de lo sucedido con el equipo periodístico de Diario El Comercio. El Estado ecuatoriano no tiene ninguna posición con respecto a quién sea parte de esa comisión. Que si es que ellos quieren que la CIDH sea parte, nosotros lo vamos a apoyar. En otro tema también confirmó que entre martes y miércoles de la próxima semana enviarán el proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Volvemos al ámbito legislativo para contarles que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y varios legisladores mantuvieron un encuentro con una delegación de diputados del Parlamento Europeo de visita en nuestro país. Los asambleístas ecuatorianos reiteraron el pedido de eliminación de la visa Schengen para el ingreso a Europa. Elizabeth Cabezas dio la bienvenida a la delegación del Parlamento Europeo. La presidenta resaltó el encuentro que busca promover el intercambio de experiencias y cooperación, al tiempo que expresó la disposición de la legislatura para desarrollar las gestiones que sean necesarias a fin de alcanzar la aspiración de eliminar el visado Schengen como requisito de ingreso a Europa. En esa línea, nuestra gestión y como presidenta de la Asamblea estamos abiertos a seguir, y como país además interesado en que esto se pueda dar, estamos abiertos a toda la cooperación que sea necesaria y a gestionar todos los temas que sean importantes con la Cancillería. La delegación comprometió sus esfuerzos para apoyar a Ecuador en el pedido de eliminado del visado. Tienen claro que el apoyo nuestro es inequívoco, y tienen claro que la A de este abecedario se llama pasaporte biométrico. Nosotros luchamos con eficacia para que Colombia y Perú consiguiera la exención de visados, y ahora estamos peleando para que Ecuador, que es legítimo y de justicia, reciba también esa exención de visados. Los asambleístas Guillermo Celi y Ana Belén Marín se pronunciaron sobre los acuerdos con la Unión Europea en temas como educación y relaciones comerciales. Es la eliminación del visado Schengen, que permita de esta manera poder ingresar a Europa y generar ese intercambio humanitario, de relaciones comerciales, de carácter cultural y obviamente empresarial, que es fundamental para el país. De ampliar un mejor espectro en el tema de educación, no solamente para educación universitaria, sino también en posgrados y doctorados, que existe mucha experticia, por ejemplo, como he mencionado en Holanda. La legisladora Jimena Peña señaló que la eliminación del visado permitirá el reencuentro de familias separadas por la migración. Muchas de las veces encontramos que los ecuatorianos migrantes tienen la capacidad financiera incluso de costear el viaje de sus familiares, pero la visa siempre resulta un limitante para que estas visitas puedan concretarse. La presidenta de la legislatura comprometió todo su esfuerzo para lograr este objetivo nacional. Vamos a coordinar con la Cancillería, voy a pedirle al embajador Bustamante, que es nuestro enlace, que por favor ponga especial atención para que estos temas no tengan retrasos, para que estos temas se den dentro de las acciones que tengan que darse y que nosotros obviamente las vamos a impulsar también desde nuestro ámbito de la Asamblea. Los asambleístas nacionales y los eurodiputados coinciden en que es necesaria la libre circulación de ecuatorianos en Europa. Clever Aranda, TVL Noticias.
Y los parlamentarios europeos que se encuentran de visita en Ecuador se solidarizaron con el país por los atentados suscitados en la frontera norte y comprometieron su ayuda en temas referentes a comercio bilateral, educación y migración. La delegación mantuvo reuniones también con asambleístas y parlamentarios andinos. Los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía también se sumaron al pedido de eliminar la visa Schengen para que los ecuatorianos puedan ingresar libremente a Europa. Se toma en consideración la importancia de las relaciones exteriores de la Unión Europea y del Ecuador, que son buenas, que son fuertes y que son potentes. El diputado español y miembro de la delegación europea, Agustín Díaz, realizó algunas sugerencias para lograr el objetivo. Iniciativa diplomática. Muy potente, ante el Consejo y ante la Comisión. Segundo, pasaportes biométricos. Esa es la del abecedario. Hay que tener pasaportes biométricos. Posteriormente, los miembros del Parlamento andino mantuvieron una reunión con los eurodiputados, con los que abordaron también temas referentes a seguridad. La amenaza que vive la región es mucho más global. Se trata de los grandes carteles del narcotráfico que están operando en nuestro territorio. La parlamentaria Patricia Terán se refirió a los acuerdos comerciales que Ecuador mantiene con Europa. Pasamos años tras de esto, unos y otros, buscando que finalmente se dé este acuerdo y se logró, y la balanza comercial definitivamente cambió de manera positiva para el Ecuador. Relaciones bilaterales que buscan mejores condiciones para los ecuatorianos. Clever Aranda, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza sesiona en estos momentos para conocer varias propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Clever Aranda se encuentra en la comisión y nos tiene los detalles. Adelante, Clever, te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. A esta hora la Comisión de Seguridad Fronteriza se encuentra sesionando, es la sesión número 3 para tratar justamente las reformas a la Ley de Seguridad. Me acompaña el asambleísta Eliseo Suero. Asambleísta, gracias por esta plática. Hay temas importantes a debatir en la comisión, pues por las razones que estamos viviendo, principalmente en la frontera norte. Bueno, yo creo que se está enfriando un poco el tema de la frontera, ¿no? Lo cual es bueno, pero la comisión tiene que articular de mejor manera el trabajo, porque no solo se circunscribe a la reforma de la Ley de Seguridad Pública, sino también a sugerencias respecto de la variación de algunos cuerpos legales que a estas alturas ya son obsoletos y que podrían, haciendo variaciones legislativas, cambios a los articulados, podríamos lograr mejorar la seguridad de el cordón fronterizo norte y sur inclusive. Yo ahora mismo traigo una propuesta sobre la Ley de Movilidad Humana, en donde se permite prácticamente que todo ciudadano latinoamericano pueda transitar libremente en el Ecuador sin exigirle lo que en cualquier parte del mundo le exigen, que es su pasado judicial, sus antecedentes penales. Y esto ha provocado esta desazón nacional, en el sentido de que viene mucha gente no precisamente a buscar enriquecer culturalmente, económicamente al país, sino más bien en otro sentido, como aconteció en estos últimos tiempos. Así que yo tengo ya una propuesta para incorporarla en estos temas que tenemos que tratar los miembros de esta comisión. ¿En qué consistiría esa propuesta? ¿Volver a retomar el pasado judicial? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo puede ser posible que ciudadanos extranjeros vengan a asesinar a ecuatorianos, que ya bastante hacemos con que se nos desplace la mano de obra, por ejemplo? No podemos, un país dolarizado como el nuestro, posiblemente está fugando o permitiendo la fuga de divisas con la inserción de prácticamente todos los ciudadanos del mundo que han venido aquí, porque no necesariamente son de los países más desarrollados, sino aquellos a los que les falta empleo o los que han sido desplazados por la situación política de sus países. Esta gente, sin xenofobia alguna, viene y los pocos espacios de trabajo que tiene nuestra gente son cooptados por ellos. Y esto de alguna manera significa una salida de divisas que puede producir un desbalance comercial, en la balanza comercial
del Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al asambleísta Eliseo Azuero, legislador independiente. Como lo han escuchado, hay varias propuestas que se debatirán en esta sesión. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias, Clever, por tu reporte. Avanzamos con otros temas. Las ciudades de Ambato y Loja protagonizan marchas en rechazo a las muertes violentas. Desde la Asamblea Nacional también se busca hacerle frente a estos hechos. La primera ciudad en salir a las calles fue Loja. La marcha recorrió el centro de la ciudad para exigir a las autoridades mayor seguridad y sanciones drásticas a los culpables del asesinato de una madre y su hijo registrado la semana pasada. Yanine Cruz critica la falta de acción por parte de las autoridades. Y decirle que por parte de la Fiscalía ha existido un sinnúmero de omisiones cuando se han presentado en su momento algunas denuncias contra violencia contra mujeres, ¿no? A pesar de que el presunto asesino de Jacqueline y Jonathan ya fue identificado por la Policía Nacional, las cifras revelan que los casos de femicidio se mantienen respecto del año anterior. En lo que va del 2018, se registraron 28 casos, de los cuales el 85% han sido resueltos y el 15% tienen boletas de detención, mientras que en el 2017, en el mismo periodo, se registraron 44 femicidios. El asambleísta Raúl Auquilla atribuye esta realidad a una falta de valores en la sociedad. Porque se han eliminado, por ejemplo, dentro de los pensos de estudio, materias de que venían a ser parte de la educación de un ser humano, de inculcarle valores, como por ejemplo, antes recibíamos las materias de cívica. En esa misma línea se pronuncia el asambleísta Fabricio Villamar, quien critica la viralización del video sobre el asesinato a un taxista en la ciudad de Ambato. No es sano para los ecuatorianos, no es sano para ningún ser humano tener imágenes de un asesinato difundidas profusamente. Y fue precisamente la ciudad de Ambato la que protagonizó otra movilización en solidaridad con los familiares del taxista asesinado con 28 puñaladas. Hay que entender que el proceso es así, la ANT monitorea permanentemente las cámaras y ellos deben entregar con respectiva seguridad a la Fiscalía el video, de manera que no hay por dónde más irse, o es la ANT o es la Fiscalía. Y si bien esto puede darte toda la sensación de que es necesaria una prohibición, yo lo que creo es que es necesaria cultura y me parece que se necesita respeto. Está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional también se pronuncie sobre estos hechos de violencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Seguimos con más noticias, gracias por acompañarnos. Al cierre del 2017, la deuda agregada alcanzó el 46,98% en relación al Producto Interno Bruto, mientras que la consolidada alcanzó el 34,02% según el Ministerio de Finanzas. La ministra del ramo, María Elsa Viteri, informó sobre la ejecución presupuestaria del 2017 en la Comisión del Régimen Económico. Se trata de la ejecución presupuestaria del 2017 que la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, informó en la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea. Aquí detalló el monto de la deuda alcanzado durante el ejercicio fiscal del año anterior. De manera agregada el 46,32% y de manera consolidada el 32,50%. Insisto, de acuerdo a el seguimiento de la metodología establecida en todo lo que corresponde al marco legal con el cual contaba el Ministerio de Finanzas para la fecha. María Elsa Viteri también explicó sobre las últimas recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado respecto de la auditoría a la deuda pública. Ha pedido que se deroguen esos acuerdos, ¿no? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente eso corresponde justamente a ver qué es lo que debemos de hacer y estamos justamente, insisto, nosotros estamos trabajando en la aplicación de las recomendaciones. Sobre este punto hubo cuestionamientos por parte de los legisladores, uno de ellos Esteban Melo. El informe que presentó no dijo nada sobre el Código de
Finanzas Públicas, no dijo nada del reglamento. Los legisladores también cuestionaron las últimas operaciones de crédito efectuadas por el gobierno central. Las inquietudes que no fueron respondidas por la ministra de Finanzas serán incluidas como observaciones en el informe que elabore la Comisión del Régimen Económico. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Sectores estudiantiles proponen que su participación en el cogobierno sea mayor. Estas peticiones se dan en paralelo al análisis del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que tramita la Comisión Legislativa de Educación. La Ley Orgánica de Educación Superior dispone que los estudiantes tendrán una participación en el cogobierno universitario de entre el 10 y el 25% del total del personal académico con derecho a voto. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, Andrés Aguilar, y el representante de la Federación de Universidades Particulares, Zadkiel Cárdenas, coinciden en advertir que ese porcentaje es marginal y proponen sea revisado. Lo que estamos pidiendo como FEUE es que los representantes estudiantiles al interior del cogobierno tengamos voz y voto. Sea el 25% del total. Estas inquietudes ya han sido analizadas por los asambleístas que integran la Comisión Legislativa de Educación. El parlamentario Rómulo Minchala revela que sobre este tema no existe consenso en la mesa y señaló que el aumento de la participación estudiantil en el cogobierno podría poner en riesgo la gobernabilidad de las universidades. Lógicamente que viene un poquito de mayor conflictividad porque los estudiantes lógicamente van a tener una fuerza mucho mayor para poder presionar hasta cierto punto resoluciones a nivel de los órganos colegiados académicos superiores. Criterios con los que discrepan los dirigentes estudiantiles, quienes aseguran, en cambio, que el aumento de su presencia en el cogobierno tiene sus ventajas. Lo que va a suceder es que solo las altas esferas siguen decidiendo, mientras los demás lo que hacemos es solo seguir proponiendo, pero a la final quienes deciden son otros. Tenemos registrados un montón de casos donde se aprobaron un montón de medidas administrativas donde la voz del estudiante no es más que simbólica. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, y la asambleísta Noralma Zambrano adelantaron que lo más adecuado sería que la ley no define este porcentaje, sino que lo hagan las propias universidades, dependiendo de su realidad y estatutos y en el ejercicio de su autonomía. Y eso ya queda a la regulación interna de cada una de las universidades. Se le ha otorgado esta responsabilidad a las instituciones de educación superior porque ellas son las que deciden de acuerdo a la naturaleza que tiene cada institución. Esta discusión forma parte de la construcción del proyecto de... Concluyó la reunión mantenida entre las autoridades de la Asamblea Nacional y los representantes del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Escuchamos a su presidente, el doctor Julio César Trujillo. Que les agradezco por ese respaldo, como hemos agradecido en su momento al respaldo del presidente de la República. Ciertamente nosotros no estamos en competencia con nadie. Y nosotros estamos cumpliendo el encargo del pueblo ecuatoriano de la mejor manera que podemos. Y deseamos que todos en el país hagan lo mismo. Y a mí me complace mucho, por ejemplo, que la Asamblea Nacional haya recuperado esa función que la tenía olvidada, pero no es culpa nuestra. Ellos se olvidaron de fiscalizar. Ahora veo que están fiscalizando y les felicito. Doctor, en ese sentido también ha habido voces que han señalado que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se estaría extralimitando en sus funciones y también que podrían ustedes ser llamados a un juicio político de ser el caso. Bueno, en la reunión de hoy tarde ha quedado claro que esas voces son voces aisladas, discordantes, según dijeron algunos asambleístas. Bueno, sí, son voces que no tienen importancia aquí en la Asamblea, porque hemos de darle importancia a nosotros. O sea, ¿no se han extralimitado, presidente? Bueno, nosotros nunca hemos creído que nos hemos extralimitado. Más aún tenemos a nuestro favor la opinión de los más ilustres constitucionalistas del país. Le consulto esto porque incluso había críticas a la posesión del nuevo fiscal que ustedes lo realizaron en el Consejo de Participación Ciudadana. Decían que esa facultad es de la Asamblea, no de ustedes. Nosotros no hemos nombrado fiscal definitivo, es simplemente un encargado, que también quedó en claro ahora. Los encargados no es un cargo que esté previsto en ninguna parte del ordenamiento jurídico del país,
pero como iban a quedar en acefalía instituciones que no pueden quedar en acefalía en el Estado de Derecho, designamos a esos encargados y creo que hoy quedó claro esto y fue aceptado por todos los asambleístas. Es decir, que ustedes les han ratificado que están en cumplimiento de los límites que les dio el mandato popular de la consulta del pasado Yo febrero. diría que un 99% de las opiniones que hoy escuchaba fue más bien de conformidad con lo que nosotros hemos hecho y lo que pensamos hacer. ¿Han definido cuánto tiempo ustedes presentarán informes? ¿Qué periodicidad tendrán? Esa fue la preocupación que a mí me llamó la atención. Nos pedían fechas de todas las cosas. Es decir, que esas fechas no dependían solo de nuestra voluntad, sino también de voluntad de terceros, como en el caso del defensor del pueblo, que se revela en lugar de entregarnos el informe que tenía que entregarnos. Es un acto clarísimo de incumplimiento del ordenamiento jurídico del país, que el negarse a entregar un informe de las tareas que él ha cumplido. Teníamos que sancionar el momento que se comete la infracción. No podíamos esperar no sé hasta cuándo para sancionar una infracción tan atrevida, además inoportuna de él. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo evalúa el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio el trabajo del Consejo de la Judicatura, toda vez que ahora el Consejo de Administración Legislativa ya ha iniciado a trámite o admitido a trámite la solicitud de juicio político? Bueno, vamos a ver. Nosotros comenzamos la evaluación del Consejo de la Judicatura hace muchas semanas. Tenemos ya el informe previo que tiene que ser aprobado por el Consejo en pleno. Una vez que tengamos aprobado ese informe, sabremos qué es lo que vamos a hacer, pero ciertamente no podemos nosotros tomar una decisión que ya tomó la Asamblea, que fue, nosotros no podemos dejarles que ha cesado el cargo, porque ya la Asamblea lo destituyó. Es decir, ustedes entonces admiten, o por lo menos se mantendrán vigilantes del proceso que lleve adelante la Asamblea Nacional en cuanto a la solicitud. Por supuesto, si ellos antes lo destituyen al Consejo de la Judicatura, nosotros tendremos que respetar esa decisión, si esa fuera la decisión de la Asamblea. ¿Para cuándo tendremos los resultados de ese informe? ¿Qué establece ese informe, presidente? Bueno, está en estudio. No podemos anticipar porque los estudios también a veces llevan mucho tiempo. Hay algunos que leemos muy rápido y otros que lo leen muy lento. Algunos que además consultan no solo a su conciencia, sino consultan con aquellas personas que saben más. Doctor, o que queremos. Si me permiten, una última consulta nada más, estamos en vivo, doctor. Sí, estamos en vivo, muchas gracias. Doctor, ¿qué pasa con los procesos de evaluación o más bien estos concursos para designar a las autoridades de control? ¿Cómo se encuentra este procedimiento? Lo del fiscal, por ejemplo. El fiscal ya está destituido. Pues, ¿no es cierto? Pero para designar a las autoridades de control. Mañana aprobamos, les informamos aquí, mañana aprobamos las normas jurídicas para designar sustitutos definitivos. Muy bien, estas son las declaraciones entonces de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Seguimos con más información. Nosotros... Belkis, amigas y amigos, fueron las declaraciones muy breves entonces de Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, quien ha entregado algunos criterios respecto de esta evaluación, de este llamado que ha hecho la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir a la espera de nuevos criterios por parte de legisladores, si es que en pocos minutos más acá llegan. Entre tanto, seguimos contigo, Belkis, con más información. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Nuestro compañero Ricardo Bravo desde la planta baja de la sede legislativa, en donde se han recogido estas impresiones del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición, el doctor Julio César Trujillo, al cabo de esta reunión que ha mantenido junto con los demás miembros de este organismo y también autoridades de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, integrantes también del Consejo de Administración Legislativa CAL, representantes de las distintas bancadas legislativas
definitivas formaron parte asimismo de este encuentro con las autoridades del Consejo de Participación Transitorio. Su titular, el doctor Julio César Trujillo, brevemente se ha congratulado con el respaldo recibido este martes por parte de la Asamblea Nacional. Dijo que como organismo no están en competencia con nadie. Sobre aquellas críticas respecto de la gestión del Consejo, él ha manifestado que se trata de voces aisladas y discordantes. También ha hecho referencia a parte de la gestión cumplida por este organismo, como por ejemplo la designación del fiscal general del Estado. En este caso dijo que no se trata de un nombramiento definitivo, sino que se trata de un encargo. También adelantó que para el día de mañana se prevé la aprobación de normas jurídicas para la designación de autoridades definitivas. Esto, en resumen, parte de lo que expresó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición, el doctor Julio César Trujillo, en vivo para los medios legislativos, así como también representantes de distintos medios de comunicación que se mantienen en la expectativa aquí en la Asamblea Nacional. Y seguimos con más información. Verónica Ocaña es una mujer que fue violada en Quito por 3 hombres en febrero de 2017. Hoy decidió romper el silencio y hacer público su caso ante la falta de respuestas por parte del sistema judicial. Su historia impulsó a la asambleísta Marcela Holguín a presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal a favor de la mujer y los miembros del núcleo familiar. No es fácil dar la cara, pero con mi frente en alto. Estoy aquí para decirles que soy una sobreviviente de un acoso, de un maltrato y de una violación sexual que sufrí hace más de un año. Es el testimonio de Verónica Ocaña, una mujer que decidió mostrar su rostro y exponer públicamente su caso ante la falta de respuestas por parte del sistema judicial. Solo pido justicia. Estoy cansada de escuchar tantos femicidios, tantas muertes de las mujeres, y que no se puede hacer nada. Su abogado Alfonso Puente expuso todas las irregularidades por las que han tenido que pasar durante el proceso judicial, desde la etapa de indagación previa hasta el momento incluso de la audiencia de juicio, donde se sobreseyó a 2 de los 3 acusados y al restante se lo declaró inocente. A pesar de existir una vasta justificación del cometimiento del delito y la plena existencia de responsabilidad penal con elementos de convicción claros y suficientes en contra de los procesados. La asambleísta Marcela Holguín aseguró que acompaña el caso desde hace un año. Ella ha solicitado pedidos de información, pero tampoco han tenido respuesta. Por ejemplo, a Fiscalía, Directora de Derechos Humanos, también ha sido otra notificación, Consejo de la Judicatura, asesora de una de las vocales. El caso la impulsó a presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal, en las que propone agravantes para el femicidio y responsabilidad del Estado por negligencia judicial. A esos malos funcionarios judiciales que no son capaces de brindar seguridad a las víctimas. El documento lo entregó en gestión documental de la Asamblea Nacional. El mismo deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, el Consejo de la Judicatura, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, realizó el lanzamiento oficial de los protocolos para la protección de derechos de las personas con discapacidad. Al evento asistieron los titulares de ambas instituciones. Como un hito para el Ecuador, calificó Javier Torres, presidente del CONADIS, al hecho de contar con protocolos para la protección de derechos de las personas con discapacidad. Un momento histórico para las personas con discapacidad. Es un hito para el Ecuador a nivel de país, a nivel de la región y a nivel del mundo. Muchos países no tienen este instrumento. Torres dijo que si el Consejo de la Judicatura no hubiera promovido y apoyado este proyecto, se seguirían cometiendo injusticias en contra de este grupo prioritario. Sino desde la construcción de políticas innovadoras, nuevas, y que se logre la equidad, la justicia y el respeto. El presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, declaró que con la implementación de estos protocolos se busca generar un cambio de mentalidad y el acceso igualitario a los servicios de justicia. Si no hay igualdad de acceso, si no hay igualdad de tratamiento, no podemos hablar de justicia. Asimismo, mencionó que los instrumentos buscan volver prácticas las políticas públicas que fomentan los derechos de las personas con discapacidades. Todas las políticas públicas de acceso igualitario a las personas con discapacidad y volverlos parte de un sistema judicial que trate por igual a todas las personas.
Los funcionarios dijeron que los protocolos fueron elaborados junto a otras instituciones públicas que buscan ser una orientación para los familiares, los operadores de justicia y para los sujetos que tengan algún tipo de discapacidad. Efrén Espinosa, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.